Biblia si quieren, lo vamos a tener acá, pero si quieren seguirnos en sus Biblias, aún mejor. Y miremos cuántas cosas podemos aprender de un mayordomo infiel. ¿Creen que hay mucho que aprender de un mayordomo infiel? Hasta lo que no se debe hacer, ¿no? Pero vean que en lo que no se debe hacer hay algo que él hizo muy bien y que Jesús resaltó, exaltó, imagínense. Miremos una parábola confusa en la que vamos a ver tres cosas, hermanos. Lucas capítulo 16 del 1 hasta el 13. Tres ideas acá esta mañana, mis hermanos. No somos dueños, nos decía Joseph hace 8 días, somos administradores. Usamos lo temporal para lo eterno. Ahí está el ejemplo de este hombre, de este mayordomo infiel. Y mi fidelidad se prueba con lo que tengo ahora y vamos a ver de qué se trata eso. Entonces, ¿qué les parece si leemos la primera parte de este pasaje y leamos los primeros versículos? Decía también Jesús a sus discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acosado de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Rinde cuentas de tu qué, hermanos? Administración, porque no puedes ser más mayordomo. ¿Se imaginan que a nosotros nos dijeran eso en el trabajo? Te acaban de pillar haciendo algo malo o tu pareja te llama y te dice estás cometiendo un error grave. A veces pasa eso. Pues eso fue lo que pasó con este hombre. Y de una vez quisiera que fuéramos comparándonos un poquito. Lo que es cierto, mis hermanos, para que miremos de una vez este par de versículos, mira lo que dice de nuevo la última parte, rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. ¿Saben qué me hace pensar estos primeros dos versículos? Que nosotros, que tú vas a ser llamado a cuentas. ¿Habías pensado en eso? ¿O de pronto lo pensaste? ¿Cuándo fue la última vez que lo pensaste? Yo te animo a pensar en este momento, es casi diciembre, ya dentro de poquito es diciembre, ya nos queda un mes para terminar el año. ¿Cómo administraste, ahora que estamos hablando de administración, tu ministerio, tu hogar, tu cuerpo, tu dinero, tus dones, tus talentos? Lo que preguntamos tantas veces, y lo mencionaron mis ancianos esta mañana, ¿tú sabes qué don tienes? ¿Sabes cuál es tu llamado como creyente, como cristiano, como hijo de Dios? Tú que tienes el Espíritu Santo dentro, tú sabes y fuiste fiel este año porque sabías para qué te tenía Dios en este mundo y sabías qué tenías que hacer este año, ¿alcanzaste tus metas en el Señor? Porque así como a este mayordomo nos van a decir algún día, hermanos, seas cristiano, creas en Cristo o no creas en Cristo, rinde tus cuentas delante de mí, nos va a decir nuestro Creador. ¿Estás listo para rendir cuentas? Si nos llamaran hoy, si tú evaluaras hoy cómo está tu administración, qué calificación te sacas de 1 a 10? A este mayordomo lo corcharon, le dijeron, tú trabajas hasta, yo no sé cómo habrá sido el preaviso, pero tú trabajas hasta tal día y chao, con justa causa, con justa causa. A nosotros nos van a llamar a cuentas. Hay una descripción en la palabra para el cristiano que se llama el tribunal de Cristo, descrito varias veces en el Nuevo Testamento, que es una rendición de cuentas para cada creyente en este mundo. Todos, sin excepción. Y todo ser humano va a ser llamado a cuentas. Entonces, qué bueno es que podamos estar mirando esto y que recordemos, no somos de nosotros. Joseph insistió muchísimo hace 8 días en eso. Leamos qué dice Primera de Crónicas, qué decía David, una persona que admiramos en la Biblia, de la que aprendemos por sus errores y aciertos. Miren lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10 y 11. Y David bendijo al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos.
Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es. El dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre ¿qué, hermanos? Sobre absolutamente todo. Yo te pregunto hoy, ¿tú de verdad crees en tu corazón que tú eres un administrador de tu vida, de tu dinero y que tú no eres el dueño, como este mayordomo? ¿De verdad tú lo crees? Porque creo que como cristianos, cuando yo indago esta pregunta en mi corazón y en mis hermanos, creo que no tanto. Creo que la manera en la que nosotros administramos nuestro dinero, nuestro tiempo, no concuerda mucho con esa verdad, porque es una verdad, es una realidad. Es como un sol que yo no puedo tapar con un dedo. El Señor es dueño de tu vida y por eso te va a llamar a cuentas. Si no, no te llamaría a cuentas. Si no, no existiría en los pasajes del tribunal de Cristo. Pero tú de verdad crees y actúas como un administrador o como el dueño. Porque recuerda que no eres dueño. Eres solo administrador. Si tú decides comer mucho dulce, si decides comer mucha grasa, mucha harina, pues nada que hacer. O sea, sí, te estás lastimando a ti. Pero ¿se acuerdan que el Nuevo Testamento, Pablo dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y que somos su templo? Que la cantidad de grasa, de azúcar que tengo en el cuerpo está para que el Señor me lo permita a mí administrar, ver cómo manejo mi salud, cómo administro mi hogar. Todo le pertenece a Él y espero, mis hermanos, que el Señor escriba en nuestros corazones las palabras de David. Tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Que cuando cantemos esa canción de Señor soberano, una de esas canciones nuevas que cantamos este año, del que no cree y del creyente, es soberano, es dueño. Él no vuelve solo por su iglesia, Él vuelve por este universo. Vuelve también por sus enemigos, porque Él es dueño y Señor de todo lo que existe. Y mi manera de pensar, mi manera de ser, tiene que ser conforme a esta verdad, mis hermanos. Amén. Bien, sigamos. Miren lo que dice entonces David con esta conciencia, miren lo que dice el versículo 14. Pero, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Y mis hermanos, Antiguo y Nuevo Testamento dicen exactamente lo mismo, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Nuestro Señor quiere que administremos de tal manera que lo tengamos en cuenta a Él en todo y que le demos el primer lugar en nuestro dinero. Este versículo de David y el contexto del mayordomo, mis hermanos, les digo de una vez, la enseñanza de Jesús es acerca del dinero. Y lo que hemos recibido de nuestra mano te damos. O sea que David está diciendo, el rey está diciendo, todo es tuyo y simplemente te estamos devolviendo. Era exactamente lo que nos decía Joseph hace 8 días. Miremos entonces qué podemos aprender de este mayordomo infiel. Primero, que vamos a ser llamados a cuentas. Segundo, miren lo que hace tan interesante este mayordomo. Usemos lo temporal para lo eterno. Entonces sigamos adelante y vamos a leer la sección más larga de este pasaje. Y el mayordomo, que era tan abeja, miren lo que dice. Se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Ya me dijeron que me voy a quedar sin trabajo. Pues mi Señor me quita la administración. Vean que no dice el trabajo, qué interesante, la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Tenía dos opciones, o trabajo pesado o mendigar. Y dice, a mí me da pena y yo no voy a mendigar en la calle y no tengo fuerzas, no tengo los brazos, no tengo las piernas para trabajo pesado. Versículo 4, ya sé lo que haré para que cuando se me instituya de la administración algunos me reciban en sus casas. Y miren lo que hace este mayordomo infiel.
Llamando a cada uno de los deudores de su señor, seguramente eran más que estos dos que vamos a ver, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles, eso es 3.700 litros de aceite. ¿Y el mayordomo qué le dijo? Miren lo que dice. Dice, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Le quitó la mitad de la deuda. Y ya vamos a ver más o menos cuánto equivale 3.700 litros de aceite de oliva hoy. Versículo 7. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto le debes? Y él le respondió, 100 medidas, unos 37.000 litros de trigo. Eso es, estamos hablando de toneladas de trigo. El mayordomo, o sea, la deuda no era pequeña. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80, le rebajó 20. Qué buena gente ese mayordomo, ¿no? Tremendo todo lo que hizo. Dice que en pesos colombianos estamos hablando entre las dos deudas más o menos de 130 millones de pesos. Eran lo que debían entre los dos. Y este hombre a uno le rebaja más o menos 11 millones y al otro más o menos más de 20 millones le rebaja. Entonces, esta deuda no era del mayordomo, al mayordomo no se la debían, sin embargo él hace eso, ¿sí? ¿Y por qué es confusa esta parábola? Porque pareciera que lo que vamos a leer a continuación estuviera queriendo decir que esto estuvo bien hecho. Esto de rebajar una deuda cuando no se debe rebajar. Pero miremos qué dice la parábola. Leamos el versículo 8. El Señor, o sea, el amo de este mayordomo caspa y audaz, elogió al mayordomo injusto porque había procedido ¿con qué? Con sagacidad. Y miren lo que empieza a decir el Señor Jesús acá, que es tan interesante. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz, o sea, que nosotros. O sea, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Que el no creyente es más sagaz que yo. Es más abeja para vivir en este mundo. ¿Sí? Y nos da una lección. Miren lo que dice el versículo 9. Yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. Ya vamos a ver exactamente a qué se refiere. Para que cuando les falten, las reciban ¿en dónde, hermanos? En las moradas eternas. Qué interesante. O sea que, paremos en ese versículo 9 un momento, lo que el Señor Jesucristo está admirando de este hombre y lo que en la historia el amo está admirando del mayordomo es la capacidad de este hombre de prever para su futuro. No de lo abeja que era, no de lo sagaz que era para acomodar sus cuentas y asegurar un futuro de alguna forma, pero él sí estaba logrando en esta historia que su futuro de alguna manera estuviera asegurado. ¿Qué característica tiene este mundo? ¿Qué característica tiene, para dónde va este mundo hoy en día? ¿Para dónde va el que no conoce de Cristo? ¿Con qué se levanta generalmente un no creyente, una persona que no conoce al Señor, todos los días cuando se despierta? Ser rico, comprar el apartamento si puede, estudiar, prepararse, que no está mal, pero ¿en qué está pensando el ser humano generalmente? En asegurar su futuro. Y muchas veces ellos son mejores en eso que nosotros. Ahora, dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas y está hablando de las moradas eternas. ¿Qué será eso, mis hermanos? ¿Saben qué es el ejemplo del mayordomo infiel? Que él administró lo que tenía de tal manera que su futuro estaba asegurado, que nosotros, las riquezas injustas, ¿qué creen que sea, hermanos? ¿Qué creen que representa hoy las riquezas injustas para nosotros? ¿Qué creen? Absolutamente todo lo que nosotros tenemos materialmente en esta vida, todo, porque él está hablando de las moradas eternas. O sea que yo con lo que tengo hoy, que son las riquezas injustas, y por qué injustas, ya vamos a ver otro pasaje paralelo a este, donde el Señor dice que estas riquezas son riquezas que se van a podrir, que delante del Señor a veces no valen nada. ¿Cuánto valen todos los trillones de dólares de este mundo para el Señor, para el Creador del universo? Un granito de polvo. Son importantes, claro que son importantes. Para creyentes y no creyentes, las riquezas son importantes. Nuestro salario es importante, lo que tenemos es importante, nuestra salud, nuestro tiempo.
que no se puede recuperar, ¿no? Yo decía el viernes con mis hermanos un dicho por ahí que mis papás y mis tías decían, que el tiempo perdido lo lloran los santos. Siempre me decían, el tiempo no se puede recuperar, solo se puede redimir. Y todo lo que tenemos en esta tierra, mis hermanos, es para que lo usemos con miras al futuro. Esa es la enseñanza del mayordomo infiel. Que así como él aseguró su futuro, nosotros tenemos que asegurar su futuro. Miren lo que dice, que nos reciban en moradas eternas y vamos a ver lo que sigue entonces. Miren lo que habla de la administración de lo que tenemos hoy en día. Un versículo muy conocido. El que es fiel en lo poco, es también fiel en lo mucho. Y nosotros como que siempre recitamos hasta ahí, hay que ser fiel en lo poco para ser fiel en lo mucho, pero no recitamos la segunda parte. Y el que es injusto en lo poco también lo es en lo mucho. El que es injusto en lo poco es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles con el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y otra vez, pareciera ser confuso lo que Jesús está enseñando acá, pero mis hermanos, la enseñanza detrás de esto es muy impactante. Es muy impactante porque si vimos que las riquezas injustas es lo que está mencionando el Señor acá, entonces, ¿qué es lo poco? ¿Qué es ser fiel en lo poco? ¿Qué representa lo poco? Mis hermanos, representa absolutamente todo lo que tenemos para administrar en esta vida. Eso es lo poco. Eso es lo que no es de nosotros. Miren lo que dice el Señor Jesús en el versículo 11. Si no han sido fieles con eso poco, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Versículo 12. Si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, lo que no es tuyo, que tú crees a veces, que yo creo que es mío, mis hijos, mi mamá, mi papá, mis dones, mi tiempo. Si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? O sea que nosotros vamos a recibir algo que es verdaderamente nuestro. Este cuerpo lo estamos administrando, pero se va a desintegrar en la tierra, ¿no? Pero el Señor dice, y Rodolfo leía hoy 1 Corintios 15, que nuestro cuerpo va a ser regenerado a un cuerpo nuevo. Y no solo eso, la palabra de Dios habla de por lo menos 4 tipos de coronas diferentes. La corona de gloria, la corona de vida. Mis hermanos, ¿ustedes se acuerdan cómo era el Edén? Acordémonos un momento de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían, cómo era la vida de Adán y Eva antes de pecar? Antes de que el pecado llegara a este mundo. ¿Se acuerdan? ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva? Estaban sentados en una nube tocando arpa. Estaban administrando. ¿Cuál fue la instrucción que les dio el Señor? Una vez ellos tenían un cuerpo perfecto y estaban Adán y Eva en un universo, en un mundo perfecto. ¿Qué les dice? Siembren, administren, multiplíquense y juzguen o juzgad la tierra, enseñoréense de todo. O sea que la vida, en una vida perfecta, sin pecado, no era estar sentados simplemente contemplando a Dios. Había trabajo, había algo que hacer. Y eso significa muchísimo, hermanos. Algo que a veces se nos olvida es que nuestro futuro tiene también un gran elemento administrativo. Y ese elemento depende completamente de cómo administramos hoy. Que como yo administré mi vida, depende de lo que el Señor me dé administrar, lo que es verdaderamente mío. Acuérdense que esta vida es 1 milímetro, hermanos. Es 1 milímetro en una regla eterna. Y la regla eterna, tu eternidad con la gloria del Señor, con un cuerpo perfecto, ahí sí vas a recibir lo que es verdaderamente tuyo. ¿Tú sabías eso? Vas a tener algo para administrar. Y eso depende muchísimo de cómo estés manejando y administrando tu vida hoy. Que debe ser con esta actitud, mis hermanos. Ya que entendimos de qué se trata ser fiel en lo pocos, es ser fiel con esta vida. Porque, mis hermanos, una pequeña corrección acá. Cuando hablamos de ser fiel en lo poco, ¿en qué pienso yo generalmente? Yo tengo que ser fiel en lo poco. O sea, tengo que ser fiel en mi ministerio.
Eso es lo poco, porque de pronto el día de mañana el Señor me da algo más grande. Tengo que ser fiel con mi empleo porque el día de mañana voy a tener una responsabilidad más grande, entonces voy a ser fiel con esa responsabilidad. Sí, ese es un principio que aplica, pero esa no es la interpretación del pasaje. La interpretación del pasaje es, tienes que ser fiel con toda tu vida, con toda tu vida, con todo lo que tú tienes que no es tuyo y que tienes que administrar bien. Amén. De eso se trata. Mateo 6, un pasaje paralelo. Miren lo que dice Mateo 6 en el versículo 19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Nuestra actitud debe ser la de Lucas 19. Leamos un pasaje más, hermanos. Otra parábola. Al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero. Estoy leyendo Lucas 19, versículo 15. Para saber lo que habían ganado negociando. Otro ejemplo de administración de Jesús. Se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. ¿Y qué le dice el amo al siervo en esta parábola? Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, te daré autoridad sobre 10 ciudades. ¿A qué se refiere eso, hermanos? A que nosotros vamos a tener una administración en el futuro, en la gloria. Lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos hoy es pensar como Él piensa, que esta vida es efímera, que esta vida se pasa rápido, que cuando llegué a esta iglesia tenía 15, hoy tengo, no les voy a decir cuántos tengo, pero ya tengo hartos. Y para mí el tiempo se ha pasado demasiado rápido. Y sé que en un abrir y cerrar de ojos, si el Señor me da más salud y vida, tendré 50, tendré 60, tendré 70, si el Señor quiere. Pero estas 10 ciudades son del futuro, hermanos. ¿Y qué hice yo? ¿Ustedes se imaginan cómo irá a ser la administración de Pablo? Que terminó decapitado por el Señor, que se gozaba estando encadenado y escribía para que muchos fueran salvos, que lo tenían encadenado, creo que soldados tenían que andar con él encadenado y lo que le importaba era predicarle a esos soldados para que llegaran a los pies de Cristo, que lo tenía todo, que era un fariseo, que tenía dinero, que tenía absolutamente todo el estatus que cualquier fariseo judío pudiera tener y lo botó a la basura por Cristo. ¿Ustedes se imaginan esos discípulos que murieron por el nombre del Señor? Ese Daniel, ese José, ese David, todos esos héroes de la fe, ¿ustedes se imaginan cómo será la administración en la gloria de esos personajes? De los que dieron tanto por el Señor. Yo te pregunto, ¿cómo va a ser tu administración? Piensa en un momento, olvídate un momento de que lo único que importa es lo que tenemos hoy. ¿Cómo va a ser la administración tuya en el futuro? ¿Qué te irá a encargar el Señor? ¿Fuiste fiel con lo poco? Aunque nos parezca mucho, hermanos, todo lo que tenemos en esta realidad de nosotros es poco con lo que el Señor nos va a entregar. Y nuestra actitud debe ser de darle la prioridad a lo mucho, que es nuestro tesoro en el cielo, con nuestro dinero, con nuestro tiempo. Hoy mis hermanos en la mañana nos recordaban, yo no puedo dejar de ofrendar porque soy siervo en la iglesia. Yo no puedo dejar de servir en la iglesia porque ofrendo. Un hijo de Dios tiene que darse completamente para el Señor. Si Cristo se dio completamente por nosotros, ¿quién soy yo para decirle al Señor, este mes ofrendo, pero en diciembre no ofrendo? Enero tampoco porque tengo que cuadrar cuentas, pero en febrero sí ofrendo. En marzo sirvo, entonces no ofrendo. Y en mayo no hago nada porque voy a descansar. El Señor se dio todo por ti. Todo, todo. Eso es lo que nos está enseñando el mayordomo infiel. Vean que
si vamos ya sobre lo último de este pasaje, la actitud que nosotros tenemos que tener comprueba si soy fiel o no. La manera en la que yo administro mi dinero hoy dice muchísimo de mi carácter, de quién soy yo, y prueba si soy fiel o no. Esa es la última parte de este pasaje. Y leamos entonces el versículo 13, mis hermanos. Un versículo impactante que siempre ha martillado el Señor en mi corazón. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Lo que dice este pasaje, mis hermanos, después de esta parábola, es que el Señor estaba hablando a sus discípulos, pero inmediatamente menciona a los fariseos y decía que los fariseos amaban el dinero. Se lo dijo a ellos, pero me lo está diciendo a mí hoy. Miguel Núñez, un hermano conocido por muchos de nosotros en República Dominicana, lo escuchaba hace 2 años decir: si existe un talón de Aquiles para la humanidad, incluyendo a la iglesia de Cristo, es el amor por el dinero. Incluyendo a la iglesia de Cristo. Yo le creo. Porque si solo el 20% de nuestras iglesias, no solo de esta iglesia, otras iglesias, son los que ofrendan, y si solo más o menos el 40-30% son quienes sirven, son quienes conocen sus dones y conocen sus talentos y los ofrecen para el Señor, una de las principales razones es que todavía hay un molde en la iglesia de Cristo y todavía hay un gol que el mundo y Satanás y nuestra carne nos está metiendo. Y es que nos despertamos es pensando en cómo vamos a prosperar. No en rendirnos delante del Señor y darle todo porque para Él es. Mis hermanos, este versículo de más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que es lo que vamos a leer ahorita, a veces está volteado, está volcado en nuestro corazón. Leamos Mateo 6, otra vez volvemos a Mateo, pero a los versículos 24 y 25. Otra vez, miren, es exactamente lo mismo que dice el Señor en Lucas. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno, amará al otro, apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, y aquí hay una clave, mis hermanos, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Un poquito más adelante al versículo 30. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Y eso no lo dice a nosotros, a sus discípulos, hombres de poca fe. Porque los gentiles, y gentiles representando en ese momento a los que no conocían al único Dios verdadero, buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas. Ese es el afán de este mundo, el que no conoce a Dios. No puede ser tu afán, hermano. No puede ser tu afán. Conseguir el pan de cada día no puede ser el norte de tu vida. El norte de tu vida tiene que ser el versículo 33 de Mateo 6. Pero, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que nos afanan les serán añadidas. ¿Ustedes creen que el Señor faltaría a su promesa? Jamás faltaría a su promesa. Nosotros podemos faltar a nuestra palabra, el Señor no. Este versículo se escribió hace más de 2000 años y hoy es exactamente igual. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele cada día sus propios problemas. ¿Saben qué nos pasa en la mente a veces, en el corazón, hermanos? Que las cosas que nos son añadidas es lo que nosotros buscamos. Y el reino de Dios y su justicia, para nosotros a veces, triste decirlo, hermanos, pero es la verdad, se convierte en la añadidura. A veces la añadidura es el reino de Dios y su justicia. En la iglesia de Cristo,
No estoy diciendo solamente en esta iglesia, en cualquiera de nuestros corazones, de cualquier creyente de este mundo, por los moldes de este mundo, por cómo nos criamos, por cómo aprendimos, cómo nos enseñaron, que lo que importaba era levantarnos a producir. Los colombianos son echados para adelante, ¿sí o no? Trabajadores. Pero ese no es el todo del colombiano creyente, hijo de Cristo. El todo es buscar el reino de Dios y su justicia y darlo todo, todo, tu cuerpo, tus hijos, tu familia, tus talentos, tus dones, tu llamado, tu dinero. Que nosotros no solo somos una parte, somos completos en Cristo Jesús. ¿Cómo estás administrando hoy, hermano? ¿Cómo eres hallado hoy? ¿Cómo administraste este año? Los quiero dejar con un par de ejemplos, mis hermanos, del Nuevo Testamento. Están en Primera y Segunda de Corintios. Miren lo que dice Primera de Corintios 16, 1 al 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí las iglesias de Galacia, que el primer día que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. No significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo, pero es un buen ejemplo en el Nuevo Testamento. Estos hermanos fueron instruidos por Pablo que según ellos prosperaran, apartaran para el Señor. Mi hermano, yo no tengo la autoridad para hacer esta pregunta, pero el Señor sí. Y hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Tú estás apartando conforme tú prosperas, conforme al Señor, conforme el Señor te prospera, estás apartando para el Señor. Ganes 500,000 pesos, o ganes 1,000,000, o ganes 10. ¿Estás apartando para el Señor conforme a lo que Él te da? ¿Le estás devolviendo, como decía David? ¿Se acuerdan cuánto oro dijo Joseph hace 8 días que Salomón dio para el templo? ¿Alguien se acuerda del número? 100,000 kilos de oro. El gramo está a 400,000 pesos hoy en día. 100,000 kilos de oro. ¿Ustedes creen que Salomón, cuando dio eso, fue como quitarle un pelo a un gato? Son billones hoy en día. Billones, lo que vale 100,000 kilos de oro. Estoy seguro que no fue el 1% de lo que poseía el rey Salomón. Estoy seguro que no. Estoy seguro que a Salomón le costó lo que dio. ¿Estás dando tú? Segunda de Corintios 8, versículos 3 al 5. Los hermanos de Macedonia, y este pasaje es tan impactante, hermanos, porque yo testifico que según sus posibilidades, Pablo hablando de los macedonios, dieron de su propia voluntad, no fueron obligados, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar para el sostenimiento de los santos. Y no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mis hermanos, si alguno de ustedes se levantara hoy y dijera, yo quiero ser enviado a la India, porque es el país menos alcanzado del mundo, ¿tendríamos el dinero como iglesia de sostenerle? Es posible que no estemos listos, pero ¿qué tal se levante un hermano que quiera ser enviado a una misión y yo le diga, hermano, no tenemos cómo enviarte? Que el Señor nos permita estar listos, hermanos. Que el Señor nos permita que nos demos a nosotros mismos por el Señor y por nosotros. Amén. Mis hermanos, les dejo con 2 preguntas. ¿Eres un buen mayordomo? No somos perfectos, pero te pregunto, ¿quieres ser un mejor mayordomo? ¿Sí o no? No se nos olvide, hermanos, no somos dueños, solo administramos. Usamos lo temporal para lo eterno. Y mi fidelidad se prueba con lo que tengo ahora. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los retos y
esa espada que atraviesa nuestro corazón. Este reto, Señor, yo no soy capaz de ser un buen mayordomo. Al contrario, me da terror hablar de esto, Señor, porque somos a veces como gusanos y en maldad nos concebió nuestra madre, dice tu palabra. Pero gracias por tu gracia, porque estamos en Cristo. Gracias por este proceso de santificación para esta iglesia, Señor. Gracias por el ánimo que nos das de administrar muy bien lo que tú nos has dado, de entender, Dios, yo te ruego que traigas convicción a nuestros corazones, mi Señor, de que lo que tenemos no es nuestro. Ayúdanos a tener un presupuesto, Señor, porque muchas veces por no tener un presupuesto es que no ofrendamos. No sabemos cuánto podemos dar. Nuestra vida a veces está desordenada financieramente, Señor. No tenemos un horario de cómo administrar nuestro tiempo a veces. Señor, gracias porque tú diste tu propia vida por nosotros y tú nos estás transformando con tu palabra. Gracias por este ejemplo tan increíble que nos dejas del mayordomo infiel. Gracias porque él preparó su futuro y nosotros estamos en esta tierra como peregrinos solo de paso, Señor, para prepararnos para ese futuro. Esos amigos que nos van a saludar en la eternidad, a esos a los que les predicamos el evangelio, Señor. Todo eso que dimos en esta vida para ti, para ese pobre, Señor, ese que necesitaba de nuestra ayuda, que tú dijiste que a todo el que nosotros ayudáramos en tu nombre, era como ayudarte a ti mismo. Y asimismo tú nos darás galardón y responsabilidad para administrar en un futuro, Señor. Gracias por hablarnos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.